Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. De nuevo en las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos? Pues yo personalmente encantada de volver a ponerme el delantal para que nos enseñes recetas deliciosas, en este caso las más típicas de Purim. Sí, por supuesto, no podía faltar. Quizás eran las más clásicas de todas, porque evidentemente, como ocurre con muchas recetas tradicionales, que cada comunidad y cada familia tiene diferentes formatos, diferentes fórmulas, y esto es la gran riqueza de esta cocina judía. Y hoy, porque pienso que éticamente consideraba que teníamos que contar un poco estas dos grandes recetas clásicas que representan un poco la festividad de Purim, tanto por la parte sefardí como askenazi. Uh-huh. Obviamente, para la parte sefardí tendría que ser las orejas de Amán, tan famosas. Claro. Oye, Pinchas, que tiene mucho que ver, lo aprendí el otro día con Linda Jiménez, que también nos habló de esta receta en Recetas con Historia, sí. Tiene mucho que ver con nuestros pestiños, ¿no? Con los pestiños españoles. Has dado en el clavo, es decir, el pestiño pues se puede decir perfectamente que es su hermano, uh-huh. Culinariamente es su hermano, obviamente, pero no solamente los pestiños, evidentemente, en todo lo que es la cuenca mediterránea nos encontramos, pues, por ejemplo, en Cataluña, oreanes, los famosos oreanes, uh-huh. Cataluña, Mallorca, el Levante español, es muy típico, que es muy parecido a los pestiños, pero no solamente a los pestiños oreanes, por ejemplo, los pasuelos o figeolas, que llaman también en el norte de África, uh-huh. O las orejas del juez, también los sefardíes del norte de África, que el formato es evidentemente un poco diferente, obviamente, pero el conjunto y la preparación es prácticamente similar. Muy bien, pues vamos con esta primera receta, si te parece. Hacemos una pausita y volvemos. Perfecto. ¿Qué necesitamos para hacer estas orejitas? Vamos a ver, empezamos con las orejitas y vamos a tomar unas medidas muy tradicionales, que eran los cuencos que disponemos en casa, o se disponía en casa, llámese taza, vaso o cucharón. Uh-huh. En este caso cogeremos las tacitas de café, que son quizá más fáciles no por calibrar, sino porque tampoco necesitamos hacer una gran cantidad, porque luego tendríamos que dar orejas de Adamán para todo el vaso. Pero con una tacita de café, por ejemplo, empezaríamos, por ejemplo, con el aceite, un aceite más o menos que esté bien, un aceite virgen, obviamente, una taza bien grasa, una taza de azúcar, que puede ser, hay gente que dice, hay tanta azúcar, 3/4 de azúcar, pues sí, 3/4 de azúcar, pero normalmente una taza de azúcar. El azúcar, obviamente, blanco, por supuesto, pero si es azúcar moreno no pasa nada. Uh-huh. Incluso si queréis hacer mejor para la mezcla sea más uniforme y queréis utilizar azúcar en lustre, en polvo, también no pasa nada. Evidentemente, en este caso necesitaríamos también 2 huevos, luego media taza de vino dulce. Por ejemplo, el vino de Kiddush puede ser un componente extraordinario. Y evidentemente los condimentos típicos mediterráneos de los sefardíes, ¿cuál sería? Pues el limón al rallado o el limón, o puede ser una naranjita ralladita bien finita, e incluso dejarle caer un poquitín de canela en polvo. Uh-huh. Estos elementos, obviamente, los mezclaríamos bien mezcladitos en un cuenco, y cuando veis que hay una mezcla homogénea, en este caso tendremos harina floja tamizada, pasarla por tamiz o al mismo tiempo que vamos mezclando podemos tamizar directamente. Claro, siempre nos lo dices, que la harina tiene que estar tamizada. Fundamental. Una vez que tengamos más o menos que veamos que la mezcla nos queda una masa tal vez un poco más durita que la masa del pan, es importantísimo, obviamente, y tengamos una mezcla bien homogénea, recomendamos siempre, y nos recomendamos nuestras abuelas, de reposar esta masa como mínimo unos 20 minutos, puede ser media hora, como incluso una hora, no pasa nada. Pero aprovecharemos los adelantos tecnológicos más modernos y me diréis, vaya chorrada, pues simplemente es coger un papel de este film transparente, sí. Que antes antaño no lo tenían, obviamente, y envolvemos esta masa y la ponemos en la nevera. Este efecto de frío, esto nos va a ayudar para tal vez endurecer un pelín la masa. Una mica. Y me sale un lapsus. Claro, un lapsus precioso, ¿eh? A partir de este tiempo, ¿qué hacemos? Obviamente, pues vamos fragmentando pequeños trocitos de pasta y con la ayuda del rodillo
damos en forma oval lo que sería hipotéticamente un formato de oreja, bien delgadito, muy delgadito como los pestiños, y a partir de aquí aceite caliente en una sartén en abundancia. No se trata de poner solamente un chorrito, sino necesitamos gran fritura, como llamaríamos en algo culinario, y cuando este aceite está caliente vamos dejando caer estas orejas de Amán y vamos friendo por ambos lados. Una vez que tengamos fritas, sacamos de la sartén y la ponemos en un recipiente con un papel de cocina absorbente para que nos quite la grasa que puede haber quedado adherido, y evidentemente, y a partir de aquí simplemente endulzar las orejas de Amán desde una simple azúcar normal y corriente, lustre, granulado, o la gran gama de miel que podemos encontrar de nuestro Mediterráneo querido. Puede ser miel de azahar, puede ser miel de algarrobo, puede ser miel de romero. Por supuesto, miel de dátil sería fantástico si le ponemos miel de dátil, y obviamente pues incluso podemos pegar un salto y marcharnos en otros continentes y sacar la miel de arce. Es decir, el endulzamiento va un poco también muy particularizado. Y esto sería pues uno de los dulces característicos de esta festividad de Purim que está a punto de caer. Qué rico. Bueno, otra pausa y volvemos con la receta askenazí. Y ahora los bolsillos de Hamán, ¿no? Los Hamentasen. Exactamente. A ver qué tal. Bueno, también no nos pasa lo mismo, les pasa lo mismo. Hay muchas formulaciones y evidentemente y cada uno luego se ha adaptado a la que mejor le guste, ¿vale? Veamos. En un principio necesitaríamos obviamente casi muy parecida, pero ya aquí os damos la cantidad de harina. Unas 4 con el mismo recipiente, unas 4 tazas de harina, por supuesto, sería lo suyo, unas 4 tazas. A estas 4 tazas le podemos añadir perfectamente 2 huevos, que estos 2 huevos, hay gente para este tipo de masa elimina la clara y solamente utiliza las yemas. Incluso hay gente que dice, bueno, pues ni tú ni yo. Un huevo entero y la yema del otro. Muy bien. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Porque la clara endurece la masa. Ojo, es simplemente un razonamiento técnico. Luego necesitaríamos una taza de azúcar en polvo en este caso. Importantísimo, una taza de azúcar en polvo, ¿vale? Vale, que antes con las orejas no hacía falta que fuera en polvo, pero en este caso es imprescindible. Exactamente. Luego, mantequilla o margarina o aceite, si no queréis utilizar, porque no estamos acostumbrados a hacer pastitas con mantequilla, sobre todo los que somos mediterráneos. Bueno, pero una vez al año no pasa nada. No pasa nada. Necesitaremos una taza de café también de esta mantequilla. Procura que esté pomada, no derretida. Ya sé que me diréis, pues si pones aceite, el aceite es líquido, no es sólido. Bueno, pero por razones obvias de mezcla es mejor que esté pomada. Muy bien. Luego necesitaríamos una cucharadita pequeñita de café, casi media cucharadita, por no decir una cucharadita, la más pequeña que tengáis, de lo que llamamos polvos de hornear, que no es más que una levadura en polvo, obviamente. Que no es la de panadería, sino la de repostería. Exactamente. Luego, una esencia de vainilla sería extraordinario. Hay gente que le gusta poner un poco de esencia de limón, va un poco a gusto vuestro. A partir de aquí, estos elementos, importante, como hemos explicado en las orejas anteriores, obviamente la harina tamizada, estas 4 tazas de harina pues tamizadas. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Obviamente, pues simplemente coger los elementos y vamos uniendo, no amasando. Cuidado, que esto es muy importante. Esta masa necesita agrupar los elementos, no trabajarlos, que no nos interesa que nos coge correa la masa, sino luego nos queda una pasta muy dura y lo que queremos es que nos quede a la hora de comerla como si fuese una galleta de estas tipo María, ¿ok? Lo mismo que el anterior, esta masa la guardamos, dejamos reposarla, por supuesto. Si vemos que por las razones obvias nos queda un pelín blanda, bueno, pues siempre tenemos que tener previsto una tacita más de harina. Estas formulaciones a veces, lo he dicho algunas veces cuando hablamos de harina, pueden sufrir modificaciones, depende en qué lugar
o del territorio español, o de la península ibérica, o de Europa. Depende si son muy húmedas o no son muy húmedas. Puede haber diferencias importantes. Consecuentemente, zonas muy secas como en Castilla, a lo mejor posiblemente es suficiente, pero en sitios que es húmedo, a lo mejor necesitar un poco más de harina. Claro, es que no todos tenemos la suerte de vivir en Sóller. Bueno, con el mar tan cerquita. Con la gran mise. Bueno, a partir de aquí, evidentemente esta masa se reposa y ahora tenemos en este caso que coger un rodillo y vamos laminando toda la masa. Y con la ayuda de un vaso de agua, vamos cortando discos, obviamente. Procurar que la masa no quede muy gruesa, más o menos medio centímetro, pequeñito, un poco. Y este círculo que hemos realizado, o estos círculos con la ayuda del vaso, en el centro vamos a depositar una cucharada de mermelada. ¿Qué mermelada? Puede ser fresa, evidentemente albaricoque, ciruela, incluso cabello de ángel. Podéis encontrar incluso de las que habitualmente la gente suele hacer en su casa. Estas, yo le llamo, ¿no? las mermeladas exóticas familiares. Tomate, puede ser de berenjena, puede ser de pimientos, se puede hacer mermeladas maravillas, o de sandía o de melón. Que algún día hablaremos también de estas cosas, si Uy, qué rico, claro. Permite. Obviamente, ¿qué pasa? Es importante lo que vamos a explicar ahora. Al hablar de mermelada, obviamente, cuando lo ponemos en frío, tiene una solidez de cuerpo. Y evidentemente, cuando vamos a poner a cocerlas en el horno, ¿qué nos puede pasar? Que se nos está licuando, si nos sale el líquido y se nos escapa. Aunque nosotros hayamos hecho el triangulito, o sea, el círculo, lo hemos dividido en 3 partes iguales y hemos hecho un triángulo plegando la confitura del centro con la parte saliente del círculo de la pasta, dándole esta forma tan triangular, tan característica. Al calentar la pasta, el líquido sale de la mermelada, sale y se pega por todos lados. Una solución práctica sería que a esta mermelada que habéis elegido, añadirle frutos secos. Pueden ser nueces, almendras, todo esto evidentemente trituradas o plantadas, como queráis. O también le podemos incorporar elementos como, por ejemplo, los orejones de albaricoque o de melocotón. Incluso la pulpa del dátil bien cortadita con el cuchillo bien pequeñito, y estos elementos sólidos va a absorber parte de esta mermelada y en el proceso de la cocción va a sujetar y evitar que se nos desmorone y nos deje la placa de hornear o los hamantaschen llenos de líquido. Y esto es un poco la historieta y evidentemente, pues una vez cocidas, que normalmente horno precalentado 160 grados, es muy rápido de cocer esto. Pensad que prácticamente entre 15 y 25 minutos quedarán cocidas. Las sacamos obviamente y con azúcar lustre, hay gente que le pone un poco de azúcar lustre y bueno, y en un platito y a degustarlas, así de sencillo. Qué rico, y todos disfrazados para comer estas maravillosas recetas. Por supuesto, eso sí, de Purín. Indispensable el disfraz. Bueno, Pinjas, muchísimas gracias, Hasameach, que disfrutes un placer escuchar de Purín. Luego, y esperemos que nuestros oyentes pues puedan ser partícipes en este festín tan hermoso que nos espera ahora en Purín. Y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Un abrazo, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.